La nueva moción de vacancia presidencial impulsada por Nuevo Perú, el Frente Amplio y congresistas de algunas otras bancadas cuenta ya con 22 de las 26 firmas que requiere para iniciar su trámite. El documento sostiene, entre otras cosas, que en los últimos meses nuevas evidencias han sido develadas, esclareciendo y profundizando serias inconductas de parte del mandatario. Entre tanto, diversos voceros del oficialismo, como los ministros Carlos Brus y Abel Salinas, expresaron su esperanza en que la iniciativa no prospere. Congresistas de Fuerza Popular cuestionaron el allanamiento de las viviendas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya realizado hoy a pedido del fiscal José Domingo Pérez, mientras el vocero alterno de la bancada, Héctor Becerril, declaró que le causa profunda indignación la forma selectiva en que está actuando el Ministerio Público. La legisladora Lourdes Alcorta opinó que es curioso que decidan allanar la casa de quien de manera inmediata se ha puesto a disposición de la Fiscalía. ¿Y los otros mencionados en la declaración de Barata?, preguntó. Y durante 13 horas, Gerardo Sepúlveda respondió el interrogatorio a cargo del fiscal Hamilton Castro y la fiscal chilena Carmen Guevara sobre su relación y sociedad con Pedro Pablo Kuczynski antes, durante y después de que se formasen las empresas Westfield Capital y First Capital, investigadas por la Fiscalía por los pagos que recibieron de la empresa Odebrecht. Romy Chan, abogada de Sepúlveda, descartó toda posibilidad de injerencia política en los contratos en los que su patrocinado participó como asesor financiero de las empresas investigadas. Los miembros del Tribunal Constitucional continuarán analizando la situación del magistrado Eloy Espinosa Saldaña, quien ha sido cuestionado por consignar en su hoja de vida que había obtenido el grado de doctor por la Universidad de Buenos Aires en Argentina, lo que no corresponde a la verdad. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ha calificado la situación de Espinosa Saldaña Barrera como preocupante. Y para estar al día con la información nacional e internacional, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? Estoy muy alta, creo. Ay, pues el Día Internacional de la Mujer. Me parece viene muy pronto, bien. viene pronto. He estado dibujando cosas. Te has puesto el Llévate Shoes. Sí. Bueno, vamos a presentar primero a nuestros invitados. Le damos la bienvenida al congresista Guido Lombardi, que no teníamos hace tiempo, congresista. ¿Qué tal, Verónica? Qué bueno Mario, que está por ¿cómo aquí estás? con Muy nosotros. Muchas gracias. Y al ingeniero Carlos Tapia. ¿Cómo está? Gracias por la Analista invitación político. y por el ambiente alegre que haya. Bueno, Claro. yo digo, ¿qué más nos queda, no? O sea, que pues nos a reír muy mejor, bien. no Muy bien, nos claro. deprimimos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, antes de abocarnos a las noticias, teníamos un comentario inicial sobre algo que acaba de ocurrir y de lo que ha sido protagonista también en tanto presidente de la Comisión de Economía, Guido. Tiene que ver con la aprobación en la comisión conjunta o la reunión de estas dos comisiones, Justicia y Economía, del proyecto de ley 2408, que es el que va a reemplazar al decreto de urgencia 003. Han sido 6 sesiones conjuntas, Mario, y te agradezco que menciones el tema, porque eso ha terminado apenas unos minutos antes menos de una hora, las sí. 6 de la tarde. Han sido 6 reuniones conjuntas, más de 30 horas de trabajo de los congresistas de toda la bancada. Creo que eso es inusual en el Congreso, para no sumar las horas de los equipos técnicos, tanto de la Comisión de Economía como la de Justicia, para llegar a un proyecto consensuado que tendrá que ser visto. Hemos firmado un oficio conjunto con Salvador Eresi, presidente de la Comisión de Justicia, dirigido a Luis Galarreta, para que sea exonerado del trámite de publicación en el portal del Congreso y pueda ser incluido en la agenda de manera prioritaria este jueves. Porque ya el próximo jueves estaríamos fuera del plazo de la prórroga del 003. Se han incorporado cerca de 80 y tantas sugerencias, aportes y modificaciones propuestos por distintas bancadas, y yo quiero, en fin, felicitarnos de ese logro y reconocer el trabajo serio, concienzudo y el aporte real
que han hecho congresistas, inclusive algunos de bancadas que hoy votaron en contra. En el caso de la Comisión de Economía se aprobó por unanimidad, porque la sesión es conjunta, pero las votaciones son individuales. No hubo ni siquiera abstenciones. No hubo ni siquiera abstenciones. En el caso de la Comisión de Justicia hubo una abstención de Horacio Pacori, ¿no? de Nuevo Perú, y 2 votos en contra, el del representante del Frente Amplio y el de Johnny Lescano. ¿Y el obstruccionismo? No hay. No, pues el obstruccionismo que algunos han anunciado y que yo nunca subrayé, ha sido más bien el aporte serio de quienes querían una ley más cuidadosa. Es una ley muy compleja, es una ley muy delicada, es una ley que busca subsanar los vacíos del 003 y que tiene que encontrar un punto de equilibrio entre la sanción a quienes cometieron actos de corrupción y la posibilidad de que sigan operando en el país empresas que de otra manera no solo cesarían en la cadena de pagos a sus proveedores, sino que dejarían sin trabajo a más de 50.000 trabajadores. Si te entiendo bien, hay bancadas o representantes de bancadas que han votado a favor en economía y en contra en justicia, ¿no? ¿O no había representantes de Frente Amplio en economía? No estaba. O sea, han sido consistentes. Han sido consistentes, sí. Pero, ¿qué es lo que se ha tomado del proyecto presentado por el Ejecutivo? Porque cuando recién la ministra de Economía hizo el anuncio con el ministro de Justicia, hubo una recatafila de, sí, se ha tomado de críticas, se ha tomado básicamente todas las empresas. De repente nos podría ayudar un poco para saber es bien complicado, Verónica, porque son 80 y tantas modificaciones. Pero ahí, digamos, teníamos el decreto de urgencia 003, que estuvo durante un año, que también fue criticado en su momento, pero de pronto llegó a su fin y pasó lo que en un principio todos decían: esto no va a servir de mucho. ¿Qué cambio importante vamos a ver a partir de ahora con este proyecto que entendemos va a terminar siendo ley, según esperemos que dicen sí, más o menos la bancada, ¿no es cierto? Bueno, que van a seguir los proyectos, van a avanzar, van a poder pagar las reparaciones, en qué porcentaje, cuáles se establecen mecanismos para garantizar el pago de la reparación civil del Estado, para facilitar la colaboración eficaz no solo de personas naturales o individuales, sino de personas jurídicas. Eso es lo nuevo, creo, ¿no? Es algo que esto es lo y que ha generado hasta el final críticas de congresistas como Johnny Lescano. ¿Por qué si colaboras eficazmente te perdono los pecados? No es que te perdono los pecados, es que si me ayudas a descubrir todas las vías de corrupción, te facilito que me pagues la reparación civil, que pagues a tus trabajadores, que pagues a tus proveedores, que pagues a la administración tributaria, y del saldo se constituye un fideicomiso esperando la sentencia final del Poder Judicial, que puede tardar 2, 3, 4 años. Bien. Vamos a los temas ahora sí. ¿Verdad? Teníamos algunos. De hecho, vamos a seguir hablando sobre pero esto, me ha gustado mucho que Carlos, que no ha participado en esta primera parte, haga en un momento un gesto de asentimiento diciendo qué buen trabajo. Pero claro, si tú estás diciendo que cerca de 80 observaciones han sido incorporadas, etcétera, más o menos choca con la idea previa que se ha hecho sentido común de que los congresistas siempre van a oponerse. ¿Por qué? Porque son obstruccionistas. Pero no ha sido ni el Congreso obstruccionista, ni el Ejecutivo ha sido tan arrogante como para no aceptar ese tipo de observaciones. En realidad eso es bastante bueno para el Perú, ¿no? Yo creo que es una demostración de que sí se puede trabajar juntos, de que sí se puede trabajar pensando en el país, y creo que das en el clavo cuando te refieres tanto a la disposición de colaborar de quienes se señalaba como funcionistas, como a la falta de arrogancia o de, empecinamiento del Ejecutivo, porque ha habido por parte de los asesores del MEF, y en particular, diría yo, de la propia ministra Claudia Cooper, una disposición de estas 6 sesiones conjuntas. Ella ha participado directamente en 3, pero ha participado en una serie de reuniones con los asesores de las distintas bancadas representadas en
las comisiones de Economía y de Justicia. Es que como no, pues esto es muy importante. Un tema ¿Cómo crucial, no? es un O sea, tema crucial. queremos que se haga justicia, por supuesto. Claro. Queremos erradicar la corrupción, desde luego. Pero también tenemos el país paralizado. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer para que estas dos cosas calcen? Claro, decirlo es muy bonito, ponerlo en blanco y negro también. Pero cuando empieza a ejecutarse, ahí es donde todos vamos a fiscalizarlos, como corresponde, ¿no es cierto? Bueno. Muy bien. La nueva moción de vacancia presidencial, que como ustedes saben, impulsan las bancadas de Nuevo Perú, el Frente Amplio y algunos congresistas de otras bancadas como Acción Popular y Alianza para el Progreso, hoy día empezó a reunir firmas y lo que se sabía hasta hace un momento es que había ya 22 de las 26 que se requieren para que siquiera se inicie el trámite de esta moción, para que, me imagino que lo evalúe primero el Pleno. Y el documento, que es un documento de 20 y tantas páginas, menciona, entre otras cosas, o sostiene que en los últimos meses nuevas evidencias han sido develadas, esclareciendo y profundizando serias inconductas de parte del mandatario. Desde el oficialismo han respondido que las pruebas que se mencionan son en muchos casos materia que ha aparecido en reportajes de alguna revista o de algún programa de televisión y dicen que eso no podría constituir prueba, pero en fin, todo eso será debatido si es que siquiera la moción, la discusión de la moción prospera. Por supuesto, diversos voceros del oficialismo, entre ellos ministros como Carlos Brus y Abel Salinas y algunos congresistas, han expresado su esperanza en que la iniciativa no prospere y que más bien los congresistas, al decir de ellos, se concentren en el trabajo. De otro lado, en el trabajo por el país. De otro lado, el congresista Héctor Becerril ha hecho una afirmación seria. Dice él que el Ejecutivo, la vez pasada, ofreció 30 millones de soles en obras para las diferentes regiones a los legisladores que abandonaran las filas del partido fujimorista, del Partido Naranja. A esto han respondido Clayton Galván y Patricia Donaire. Bueno, Patricia Donaire en realidad abandonó la bancada bastante antes, diciendo que a ellos no les han ofrecido nada para sus jurisdicciones. Empecemos escuchando lo que ha dicho Héctor Becerril. Para mí las motivaciones son que lo que está haciendo el Ejecutivo es ofrecer a los congresistas, y te lo digo con conocimiento total de causa, prebendas que son obras para las regiones, tanto para los gobiernos regionales como municipales, y ellos, deslumbrados por la cantidad de obras que le están dando, entonces optan, digamos, por ir a formar parte del Partido Peruanos por el Cambio. Cuando se produjo el 21 de diciembre esta vacancia, entonces colegas que fueron tentados también para salir de la bancada y no fueron, manifestaron de que les habían ofrecido 30 millones en obras para las diferentes regiones. ¿Quiénes dijeron eso? No te voy a dar el nombre de los colegas en realidad, pero eso es cierto. Aún más, ustedes como... Muy bien, son afirmaciones serias, pero vamos por partes. La nueva moción de vacancia. Empecemos en este caso por el ingeniero. ¿Usted cree que esto va a prosperar? Con prescindencia de lo que usted cree que debería ocurrir, ¿qué cosas cree que va a ocurrir? Yo creo como la vieja Burja Coti, que en mi época existía y que le decían, era la que adivinaba, ¿no es cierto? Yo no soy... ¿Y cómo? No sé qué cosa va a suceder. Lo que sé es que me parece que van a conseguir iniciar el proceso para que se acepte. O sea, las 26 firmas las van a conseguir, 4 más. Ahora, va a depender mucho de la propia presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la comisión Lavallato, ¿no? El 16. Claro, porque allí parece ser que tienen ellos informaciones o avances, porque si no, ¿qué cosa han estado haciendo durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Y a partir de eso se podrá definir las cosas más o menos adelante. Lo que sí es, yo creo, que existe una larvada y creciente crisis política en el país, y así es percibida por la mayoría de la población. Cuidado. Bueno, las crisis políticas se resuelven a nivel gubernamental con un cambio de ministro, un cambio de gobierno, en fin. Pero si es más grave, afecta al régimen político. Pero si es crisis político-social, la cosa ya es más complicada. ¿Por qué?
porque cuando ya los estudiantes, los campesinos salen a las calles a movilizarse, la situación se complica mucho. Esa es la tesis de Rospiglio, si tú la compartes. Esa es la historia del Perú. No, pero ves ahora una movilización popular de descontento contra el gobierno, contra el régimen político, más allá de lo que puedan decir las encuestas. Claro, lo que hay son lo siguiente. Se ha formado justo un Comité Nacional Unitario de Lucha para eso. Ese Comité Nacional Unitario de Lucha ha programado una serie de acciones que comienzan desde cuando vengan la cumbre presidencial, etcétera, que termine en un paro nacional. Entonces, hay fuerzas que van a estar apuntando a eso. Esas fuerzas son las que buscan una solución democrática y constitucional, porque hay otros que ya no buscan soluciones democráticas y constitucionales. Hay el rum que viene de gente uniformada que ha aumentado la presencia de Antauro Humala en las encuestas que no se publican. Porque Antauro Humala empieza a plantear que cuando él salga en septiembre, lo que va... ¿Este año o el 2019? En este año sale. No, pero ¿no era 2019? En este año es lo que yo... ¡Septiembre! En septiembre de este año. Ahorita. Y que lo que él dice es algo así como un sistema sumario de fusilamiento a aquellos que han robado más de 1 millón de soles. Entonces, bueno, es una suerte de caricatura de lo que está sucediendo, pero si hasta eso empieza a aparecer, hay otros sectores que van a decir, entonces esta es la mía, ¿no es cierto? Y buscar hacer saltar todo el régimen democrático, no respetar la Constitución, no respetar la democracia, ¿no? Eso es lo que yo creo que impedirá que prospere esta moción, que tiene exactamente 23 páginas, Mario, tú decías 20 y tantas, son 23, y donde no hay ningún hecho nuevo. Lo concreto es que la institucionalidad política del país elige un presidente por 5 años, y no porque se pueda construir una mayoría de votos puedes tú vacar por incapacidad moral al presidente. ¿Eso no dice la Constitución? No, la Constitución ¿No dice la Constitución que el Congreso permite esto? O sea, hay No, un vacío, pero- hay un vacío, yo creo que lo hay, pero que nunca nadie se dio cuenta después de lo de Fujimori y ahora lo tenemos ahí y está en el papel. No, pero la mayoría de votos por sí misma no puede ir contra la institucionalidad política del país. Por eso. Y la institucionalidad política es que elegimos un presidente cada 5 años. Tú no construyes porque tiene mayoría de votos. No, no me gusta porque, en fin, carraspea. Ya, entonces lo vamos a mentido ver. todo el rato sobre Westfield y Bueno, First esa es tu Capital. opinión, Verónica, no es la mía, por ejemplo. Claro, por eso se le estoy preguntando, y si en la Constitución, ¿cómo lee usted entonces ese artículo de la Constitución donde habla sobre la incapacidad moral permanente del presidente de la República? ¿Cómo la lee usted? Porque para estos congresistas, por lo menos estos nuevos, además de los otros que votaron a favor de la vacancia, sí existe Hay esa una incapacidad. larga discusión histórica sobre qué significa incapacidad moral, y es en realidad la incapacidad mental de gobernar y no la Ese fue el posibilidad origen, de ¿cierto? Y por eso así es. estuvo en la Constitución, pero está. Pero en todo caso aquí no hay nada nuevo. En esta moción no hay nada distinto a lo del 21 de diciembre, y yo no creo que Fuerza Popular, por las razones que decía Carlos y porque aquí hay quienes quieren un remesón que se lleve a Sansón y los filisteos, ¿no es cierto? Nos vamos todos, sea capaz de seguir al Frente Amplio y a Nuevo Perú. Porque es una cuestión de votos al final. O sea, Es una cuestión de votos la al argumentación puede ser en un sentido o en el otro, pero lo que va a determinar qué ocurre son los votos en el Congreso, no creo, y Fuerza Popular es determinante en un sentido o en el otro. así es, yo no creo que Fuerza Popular se incline por hacer de furgón de cola del Frente Amplio. Pero lo fue ya el 21 de diciembre, perdón. Lo fue. Solamente que Kenji los traicionó. Y con 10, aparentemente por el indulto de Alberto Fujimori, decidieron votar en contra de la vacancia. Porque si no, el fujimorismo iba a ser, como usted dice, furgón de cola del Frente Amplio, porque el Frente Amplio fue quien presentó la moción en diciembre. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Yo estoy de acuerdo, cercanamente de acuerdo a lo que dice Verónica. Poquito nomás, porque mucho yo me Claro. preocuparía. Está bien. ¿Por qué? Poquito. Porque en realidad el hecho de que sea elegido por 5 años no quiere decir que de todas maneras tenga que aceptar el pueblo que lo eligió y que se sintió o traicionado o tal cosa, o que han hechos ocurridos que digan, caramba, la cosa está cambiando, ¿no es cierto? Si uno mira las encuestas, más o menos... Oiga, Toledo ya estaba en 9%.
¿Y? Que nadie ¿Eso se fue le bueno ocurrió o a malo? Carlos, pues. ¿Eso fue bueno o malo? No. Pues, por eso digo, no, lo que quiero decir es que hay dos tipos de legitimidades. La legitimidad inicial, de inicio, nadie la cuestiona. Fue elegido democráticamente, ganó con 45.000 votos más, pero es el presidente elegido. Pero lo que está en cuestión ahora es la legitimidad de desempeño, porque ese presidente elegido legítimamente no tiene legitimidad de desempeño a los 30 meses que tiene en el gobierno, pues ese es el problema. Por eso es que empieza a predecirse que pueden haber movilizaciones sociales, ¿no es cierto? Por eso es que se puede prever cosas que normalmente no se podrían prever, de que Fuerza Popular vote con la izquierda, porque ya lo hizo una vez. ¿Y por qué lo hizo una vez? A menos que tú digas, o que todos digamos, lo que pasa es que la izquierda ya no es la izquierda, sino son los comunistas, como empezó a sacar el gobierno la última tesis, ¿no es cierto? O sea, revivieron el comunismo. ¿Por qué? Para dividirlo de Fuerza Popular. O sea, si llegas tú a la Guerra Fría, la bruja Coti se queda pequeña, ¿no? Pero el asunto es si eso calza con lo que dice la Constitución sobre la incapacidad moral permanente. Es decir, hay dos tipos de legitimidad. La segunda ilegitimidad se condice con esto que dice la Constitución, porque ese es el único mecanismo a través del cual se podría Porque vacar a un en otro presidente. sentido lo que está planteando Carlos es que nos gobiernen las encuestas. No. Entonces, una vez que pierdes la legitimidad de origen y estás en que un dígito, dos dígitos, pero por debajo de 20, ¿Cómo se pierdes mide? la ¿Cómo legitimidad. ¿Cómo de se la mide la pérdida legitimidad? Se mide por la acción práctica, el mundo real, no los documentos ni los papeles. La capacidad de movilización sindical. ¿No? La CGT ¿Cómo ya no quedó, moviliza. cómo quedó Fujimori en el año 2000? ¿Cómo quedó Fujimori en el año 2000? Ganó las elecciones, lo juramentaron, toda la institucional estaba ahí, ¿no es cierto? Y de repente, ¡brum! En la video. Claro, pues, por eso te digo, no es que mala defensa hace el oficialismo creer de que porque la Constitución lo eligió, tiene que terminar los 5 años de gobierno. No, depende. Ahora, ni siquiera depende solamente de lo que sucede en el Congreso. Depende de si hay o no hay una crisis político-social. Eso vuelvo a repetir. Porque ya no sería una crisis solamente gubernamental, sino que afectaría al régimen político. Y en eso sí tiene que ver, no porque las encuestas dicen, sino porque si uno revisa todo lo que está sucediendo en el país, ¿no es cierto? A su diablo. No es Pero cualquier cosa. ¿en qué momento uno decide, bueno, esto es 7.5 en la escala de Richter, y entonces ya esta es una crisis que indica que la legitimidad se ha perdido? Es decir, hay una vasta zona gris en la que la arbitrariedad interviene. Claro, pero para eso tenemos que ver los 30 meses que han pasado. Pues. Los 30 meses que han pasado es que el gobierno se ha legitimado, ha aumentado su legitimidad. Cada vez el pueblo está más contento con el gobierno después de 30 meses, o cada vez el pueblo está más descontento con el gobierno después de cada 30 meses. ¿Qué cosa es lo que puede cambiar? Me ha gustado lo que ha dicho el congresista sobre lo que ha sucedido con el decreto de urgencia 003. Pero ese era el camino. Pero no, el camino era, no, ustedes son los obstruccionistas, la guerra así, una guerra interna, pues. De acuerdo. No, Ahora todo es una confusión. claro, O sea, por eso ahora lo de la bruja porque Cotis. Porque hasta el ¿quién va a estar? 24 de diciembre, más o menos, que había un grupo fuerte que a ojo cerrado decía PPK es mejor que Keiko Fujimori, y de pronto PPK sacó a Fujimori, Alberto Fujimori. Entonces, todo es una confusión. Yo siento Eso que la es lo gente nuevo en esta moción de vacancia, el indulto. no está en el indulto, No está mencionado. Pero se siente, Pero digamos, se siente. claro, que hay una vocación, digamos así, por vengarse del indulto vacando al presidente. Pero eso lo va a decir la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Ya, que no depende de los congresistas. Bueno, desde la página 5 hasta la página 19, yo acabo de recibir el documento hace 5 minutos mientras me estaba tratando de maquillar, no lo he podido leer, así a ojo de buen cubero. Y desde la 5 hasta la 19 dice las nuevas evidencias luego del 21 de diciembre. Habla de contradicciones detalles, también. así es, desde el 5 hasta el 19. Todas las veces que dijo que no. Todos vinculados a información periodística, ¿no? Sí, claro. Sí, claro.
Como el Bloody Video, que fue una información que empezó siendo periodística, que terminó siendo difundida. Yo a través de defiendo los la del libertad de prensa. No, claro, pero por supuesto. ¿No? Los periodistas siempre estamos o para la derecha o para la izquierda, en medio, entre los buenos o malos, pero protagonistas de todas maneras. Así Tienen que, poder, pues. así es. ¿Y en dónde se percibe? Se en percibe en la conducta política, Así más es. bien que en el... Más que en el documento. En el mismo. documento, creo que se han No, cuidado. pero Solo de Nuevo Perú, pues. Pero además, Obviamente. Por eso. la insinuación que era parte de este mismo tema de, Sí, no, ahora viene de también. Becerril Sí. respecto a que se está comprando el congresista es la mentira perfecta, pues porque dice, se está comprando con obras que se van a realizar en sus regiones. Se están realizando obras de agua y saneamiento en todas las regiones del país. Entonces va a decir, ya con eso compra. ¿Quién además, ya que se habla de los lavideos, vimos cómo se compraban congresistas de verdad? Montesinos. Con fajos de dólares, Claro. no con obras para el país, ¿no? Con rumas. Con rumas de dólares. Entonces, eso que dice Becerril tendrá que probarlo. Tendrá que probarlo y tendrá que probar a qué... Si a no qué- lo prueba la inmunidad, lo protege, claro, Sí. pero en todo caso, como digo, me parece muy bien que reconozca que se están haciendo centenares de obras, ellos que dicen que el gobierno no ha hecho nada y que está centenares de obras para beneficiar a los... No hay tal, realmente no hay tal. Y que algunos congresistas de la bancada de Kenji hayan acompañado al presidente en su viaje a Tumbes o Puno, es algo que ha destacado la prensa, porque siempre el presidente viaja con integrantes de todas las bancadas del Congreso. Pero no con eso, Kenji porque- sí fue una cosa que llamó la Sí, fue atención, ¿no es cierto? llamativo. Y además que Kenji quería que eso saliera, Claro. más que el propio presidente, creo, para que él mostrar de que con el cercano al Conmigo Poder está. Ejecutivo se pueden conseguir algunos otros réditos. Los 30 millones de Curiosamente soles... fueron a Puno en ese viaje frustrado porque No viajamos, pudo llegar, no pudieron aterrizar. No pudieron aterrizar, pero porque hay una coincidencia en Kenji y en el presidente sobre la necesidad de hacer obras de saneamiento, 9 plantas de saneamiento en Puno para impedir que se siga contaminando Pero ¿desde el lago cuándo es de esta Claro, coincidencia claro, entre el presidente de la claro. República y Kenji Fujimori? Pero- ¿Desde cuándo empieza esta coincidencia? ¿No es a partir de que ha indultado a su padre? No, eso es verdad. O meses antes meses antes, ¿no? Desde para muy- indultar a su Claro, padre, no meses claro, antes porque de pronto sí, el presidente Pedro Pablo Kuczynski Pero yo estaba es en un el uso de la líder. palabra. Por favor. Yo estaba en el uso de la Disculpe, palabra. tiene usted razón, Bueno, ingeniero. No es mucho, yo estoy de acuerdo con el congresista, porque no es mucho dinero, son 30 millones de soles, entre 10 congresistas serían a 3 millones por cabeza, ¿no es cierto? O Y sea, por- y por no región. personalmente, sino que obras que valorizan a 3 millones por cada congresista. Sería apenas una suerte de un colegio en una provincia de una región, ¿no es cierto? No es más. Y respecto a lo de agua y desagüe, sí es verdad que existe una crisis increíble. El ministro de Educación ha señalado que es cerca de 25% de los colegios estatales no tienen tienen. agua y desagüe, o sea, algo así, ¿no? Entonces es una cosa terrible. Tiene que resolverse eso. Y la crisis político-social tiene que ver con esos aspectos. Ciertamente, pues. ciertamente. Claro. Eso y postas de salud son un tema crucial Claro. que genera descontento Claro, en la gente claro. y que no se ha podido atender con la rapidez y la eficiencia que hubiéramos querido, en parte por el fenómeno del niño costero, ¿no? Sí, en parte sí. Pero Bueno. ¿no te parece que hay un efecto de viaje de promoción cuando estos congresistas acompañan no solamente al presidente, a veces a algunos actos ministeriales, cosa que no ocurría antes, ¿no? De estos congresistas que son justo los que se abstuvieron en la votación de la vacancia. Yo he viajado en alguna ocasión acompañado del presidente Pero con el tú eres de la bancada oficialista, ¿verdad? con el congresista Bocángel, Ah. que no era todavía uno de los Un oficiales, era un... Y he viajado a Puno con el congresista Ávila también, y he viajado a Tacna con el congresista Jorge Castro del Frente Amplio y con el congresista Martorell de Fuerza Popular. Es decir, cuando el presidente viaja a alguna región, a mí me liga Tacna, pese a que no soy de allí, porque soy tacneño de nacimiento, pero viaja con los congresistas de la región, y en Tacna no hay nadie de Peruanos por el Cambio, entonces viaja con Martorell y viaja con Flores, de Fuerza Popular y del Frente Amplio. Sí, sí, pero hay que ser Jorge objetivo. Castro, perdón. Hay que ser objetivo, ¿no? O sea, la presencia de Kenji en las circunstancias que se ha dado junto con el presidente diseña un escenario
en que se está produciendo un acercamiento político a partir de lo del indulto. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿Kenji define eso? O sea, Kenji es el que define, ahora vamos a irnos para acá, ahora vamos a ir para allá. Y le va a decir, papá, a Alberto, ¿por quién voto? ¿Por acá o por allá? O Alberto le va a decir, no, lo que tú creas, hijo. O le va a decir, no, pues hijo, no es por allá, es por acá, ¿no es cierto? Entonces lo que ya está semejando la figura de Kenji junto al presidente Pedro Pablo Kuczynski es... Alberto. O sea, ya te volviste Coti. Claro, la Ya te intermediación volviste de Coti. Alberto. Bueno, Alberto Fujimori dijo... Ya te volviste Coti porque estás adivinando. Pues. No, perdón, pero es que lo ha dicho el propio Alberto Fujimori, no hay que adivinar mucho. Lo mejor sería que prime la mesura y una actitud responsable que genere un clima de tranquilidad y reflexión para bien de todos los peruanos. En su tweet, no lo sigue en Twitter, debería. Eso lo ha tuiteado Alberto Fujimori saliendo de la clínica. Yo no creo que Kenji se atreva a hacer una decisión de este calibre sin el visto bueno de Alberto. Eso sí, para eso no requiero a la bruja Coti. No, lo que sí requiero ahí es sentido común, pues, porque lo que está haciendo es que él salió indultado y el otro se salió, ¿no es cierto?, para favorecer el indulto. Está agradecido Alberto Ahora, Fujimori. O sea, políticamente puede estar bien, yo no lo discuto, pero lo que está sucediendo entonces, y es visto por la población, es eso. ¿No? No es solamente Kenji, sino es Alberto, que dicho sea de paso, lo he visto ahora caminando bastante bien, porque ha tenido un problema gastroenterólogo y ha estado deshidratado. Eso se llama en otros países, ¿qué cosa? Diarrea, ¿no es cierto? sí. Pero como decíamos hace un momento, el asunto dependerá finalmente de cómo Congreso. voten los distintos congresistas, las distintas bancadas. Tenemos un cuadro sobre la recomposición del Congreso. El reacomodo. Así Bueno, así empezó en julio del 2016, un poquito más naranja, y hoy, aunque ya, yo digo, ya no debería ser naranja, porque el naranja original es de Alberto, ¿no es cierto? Sí. Entonces en la mañana me decían que yo era una naranja, entonces dije, un ratito, pero naranja es de Keiko o de Kenji, porque ahora hay que, ¿no?, explicar eso. Entonces yo creo que ya no debería ser naranja. Que se haga, no sé, que se haga un color nuevo, porque naranja era de Alberto. ¿No agrupados? 18. Sí. A ver, entonces Claro. tenemos ahí, hacia el lado derecho, vemos entonces cómo está ahora en marzo del 2018, tenemos a 59 de la bancada de Fuerza Popular. Pero uno de ellos ha dicho que no votaría a favor de la vacancia, que es Ávila, me parece, o Ábalos, ya no sé cuál de los dos, dijo, a pesar de permanecer dentro de la bancada, anunció... No, Elías Ábalos. Ábalos, sí. Perdón, Bueno. te interrumpí, sí. No. 18 de los no agrupados, efectivamente, 15 de Peruanos por el Cambio, 10-10 Frente Amplio, Nuevo Perú, 8 de Alianza para el Progreso, 5-5 Acción Popular y el APRA. Ajá. Ahora, hay que leer con detalle esta moción para ver un poco si está lo que nos había adelantado el congresista Mulder, que es de la comisión Lavallato, porque ellos decían que, bueno, no les interesaban mucho las declaraciones de Barata porque si tenían mucha información de fechas, documentación, bueno, hay que leer con detalle. Y bueno, y él dijo que eso sí iba a ser contundente y que cuando los congresistas leyeran con detalle, bueno, iban a estar a favor de esta Pero además las vacancia. declaraciones de Barata en lo que concierne al presidente tienen que ver con el aporte de campaña, Sí, no que- tienen que ver con aquello que le estaban cuestionando Así es. antes, que son los contratos de Westfield y de First Capital y todo aquello, ¿no? Así es. Entonces, me imagino que sí impactará en el ánimo de los congresistas que van a votar, pero no es el mismo argumento. Vamos a escuchar, ¿te parece? ¿Podemos poner las declaraciones del congresista Acuña? Que de inmediato salió a inventarle la plana al congresista Villanueva cuando ya él estaba diciendo, nosotros estamos revisando el documento, ¿no? El señor Acuña dijo, César Villanueva. él Así es. está revisando el documento, A ver. no Alianza para el Progreso. Vamos a escuchar. Bueno, primero, definitivamente sabemos muy bien que estamos en una coyuntura en la cual algunas bancadas ya tomaron la decisión de respaldar esa moción de vacancia. Nosotros como Alianza para el Progreso tenemos una reunión el día de hoy. César Villanueva como vocero lo mencionó en más de una oportunidad de que su posición es a título personal y que nosotros como bancada vamos a analizarlo recién el día de hoy. Entonces no hay una decisión de bancada aún, pero él es el vocero representa a la bancada. No, sí, lo tenemos muy claro, pero creo que César Villanueva fue muy claro, nosotros somos respetuosos en la posición de cada uno de los parlamentarios, aún nosotros no hemos decidido como bancada, creo que Gloria Montenegro lo mencionó, César Villanueva también, él es el vocero, pero a la vez no deja de ser parlamentario y su expresión fue como parlamentario. ¿Le están autorizando? ¿Han hecho números ustedes en la bancada
oficialista. No, es muy difícil Es hacer muy difícil. número, porque tienes que especular con cuáles... Pero puedes consultar con... La bruja Coti. Coti No, Tapia. es verdad, no se No, en puede, realidad no no se se puede, puede. no se puede. Pero yo sí creo que la presencia de Pedro Pablo Kuczynski en la Comisión Lavallato va a ser decisiva. No porque ya la información que la tiene la Comisión Lavallato va a firmar la vacancia, sino la contestación, la respuesta que dé Pedro Pablo Kuczynski va a definir las cosas. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso vamos a ver algunas caricaturas sobre todo lo que hemos venido. Es bueno conversando. reír. Hamilton, dice el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que es una lechuga. Y una tortuga la que se acerca. Tu lechuguita. Hamilton Está casi diciendo es que el se fiscal muere. que está a cargo, el que está a cargo de su caso. A ver, ahí se está... ¿Quién es ese? ¿Pedro Pablo Kuczynski? ¿Sí? Parece. Que está con su carrito entrando a comprar, se supone, para recoger cosas en el Congreso. Esto es de... ¿Cuál es la fuente, perdón? Alfredo, de Correo. Los buenos congresistas. Carlos Lavida. Este es Kenji, parece, Kenji, ¿no? de todas maneras. Kenji, pues siempre dice que su papá lo llevaba a pescar. A río revuelto, ganancia de pescadores. Va jalando ahí el número 12, ya son 12. Sí. 12 los kenyistas. Aquí como con más. A ver, ahí está Kenji Fujimori barriendo un poco. Recogiendo lo que se Recogiendo lo que está queda. cayendo. se desprende y no se Claro. lee bien. Dice, Estamos más sólidos que nunca. así es. Pero todavía no habla Keiko Fujimori. Parece que va a romper su silencio. Es de Mechaín, está. Muy bien. Debe tener problemas internos graves, ¿no es cierto?, para que no hable. Claro, ese es el otro. Ese es el problema. Y es verdad que una segunda votación o una segunda vacancia, hay una incertidumbre sobre el monto de congresistas que Claro. están en Fuerza No, Popular no, que digan, no se en van a este animar a momento dar el nosotros no paso. aceptamos, ¿no es cierto? O sea, hay un riesgo. Por eso lo de la bruja Coti. Sí, está bien. Vamos a una pausa y regresamos con un poco más de adivinación. Ya me están convenciendo acá ¿Cómo se llama para el congresista? preguntarle al tarot. Coti, Que se murió, ¿sabe? que Estamos se al murió, aire, que- congresista, pues acá se ve. Perdón. Sí. Lo que pasa es que seguimos sacando utilizan acá varias, yo en alguna oportunidad he asistido y echan Ahí, las mira. cartas y también Con el pulso. con unos pulsos. Como el Coti señor en particular decía que eran varios pulsos los que Yo quiero le protestar. permitían. En fin, pero ¿Quiere ya está. protestar? Este programa No sé, se a está ver. convirtiendo, Se está convirtiendo en en un caricaturas programa y bruja Coti. Sandrox. Yo creía que tenía un programa de discutir Virgo, políticamente. no, ya. No, lo que pasa es que los veo ustedes están convencidos de que ya me están convenciendo de Muy ir bien, a una... vamos a ponernos ¿Ah? serios. A una bruja. A ver. Bueno, congresistas de Fuerza Popular han cuestionado el allanamiento a la casa de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, que creo que la de Augusto Bedoya terminó recién hace unos minutos De antes de noche, que entráramos, sí. antes de que entráramos al programa. Esa fue la noticia del día, digamos así. Empezó la jornada para los periodistas con este pedido del fiscal José Domingo Pérez, luego de las declaraciones del señor Barata la semana pasada. Bueno, ya se han filtrado además ahí también algunos documentos ya en la colega Graciela Villasís sobre algún papel que se encontró en la CONFIEP luego del allanamiento que se hizo también, eso fue que fue la semana pasada. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho el congresista Miki Torres sobre el allanamiento a la casa de estos dos personajes allegados al fujimorismo. Y en realidad me llama mucho la atención porque se trata de personas que, como todos somos conscientes, han retornado, han interrumpido sus viajes y se han puesto a disposición de la Fiscalía. Entonces llama la atención pues que una persona que está en esa situación de colaboración con la justicia, de venir a declarar, a aclarar las cosas, simplemente sea objeto de este tipo de medidas. Aunque ya no nos extraña mucho, porque en honor a la verdad, pues veamos que Fuerza Popular ha sido materia de miles de citaciones, miles me refiero, incautaciones, allanamiento al propio partido. Claro, acá es raro. O sea, y tenemos que decir las cosas de manera clara y creo que la población se merece conocerlo. ¿Es raro este allanamiento, perdón? Escuchamos una vez A a ver. Lourdes Alcorta para acumular los argumentos y luego pedirles su opinión. ¿Hay argumentos? Vamos a escuchar lo que Posiciones. dice la congresista Lourdes Alcorta.
Eso no le encuentro ninguna razón a una persona que está en el extranjero y que viaja, porque lo han acusado permanentemente a él, diferentes conductores de noticieros, diferentes periodistas, y no le parece una coincidencia, justo coincidencia que haya fugado. No, es un empresario que viaja, si uno ve el récord migratorio, que además yo lo he visto por televisión y que lo tengo en la mano, él viaja permanentemente como empresario, es una empresa grande la que él maneja, es pureza. Entonces, no llama la atención que hubiera viajado, que coincidió la fecha, sí, desgraciadamente coincidió la fecha. Pero ahí, al convertirse en una persona que ha huido, lo primero que ha hecho es inmediatamente regresar. En política se dice siempre que no hay casualidades, no hay coincidencias. Bueno, pero regresó, la coincidencia queda destrozada, rota, porque el señor ha venido inmediatamente a ponerse a disposición. Y lo primero que ha hecho es ir a la fiscalía, pese a que no está convocado ni en nada. Ha venido, estoy a disposición, ¿qué cosa quieren de mí? Tal vez hay algunas pruebas para realizar esta Lo que la actitud de Jaime Yoshiyama de regresar inmediatamente y ponerse en posición, ir voluntariamente sin que nadie lo haya llamado a la fiscalía, ya dice bastante de él también. Ahora, no todo lo que ha hecho Barata es así. Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Yo creo que hay que dejar que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo, pero en todo caso sí sorprende que se haya escogido específicamente a 2 miembros de Fuerza Popular, además de Confiep, para esta intervención. ¿Por qué no en el caso de Susana Villarán, por ejemplo, o en el caso de Luis Alba Castro? En el caso de Susana de la Puente no, porque no está en el país, pero en fin, debería haberse, quizá haya una explicación por falta de personal, falta de recursos humanos o técnicos para hacer 5 allanamientos a la vez, pero ¿por qué a Yoshiyama, que efectivamente, o a Bedoya, que habían estado en el extranjero y han regresado, y no a otras personas que también han sido involucradas por Barata? Es ¿Tú una piensas pregunta también que puede estar actuando de forma selectiva el Ministerio Público? No lo creo, honestamente no lo creo, pero me parece válida la pregunta y me parece legítima la indignación de los miembros de Fuerza Popular. Ya, las 2 personalidades nombradas, Yoshiyama y Bedoya, no son cualquier tipo de personalidades, ¿no es cierto? En el fujimorismo del 2011. Así es. Uno era jefe de campaña y el otro responsable de economía. Y curiosamente, 2 días antes de que se viera el caso, aparecieron viajando al extranjero. Por eso quizás ha sido una decisión equivocada, tomada creyendo de que algo así como que fugaran o no fugaran, no sé, pero estoy totalmente de acuerdo con el congresista cuando dice, que no debe aparecer que en la Fiscalía de la Nación está centrándose en su esfuerzo fiscalizador en Fuerza Popular principalmente, y no se tocan casos como el de Susana Villarán. Yo creo que sí debería haber una explicación o que la práctica demostrara que se trata a todos con el mismo con la misma norma. Pero además es una torpeza, creyendo, Carlos, creer que van a encontrar algo en la casa de Yoshiyama o de Bedoya 5 años después de producidos los eventuales aportes que podría haber hecho Odebrecht. En Confiep sí han encontrado una boleta de donación, lo cual demuestra que todo se hizo con transparencia y legalidad. Pero algo positivo, para no estar todos pesimistas. Hay que reconocer que Pablo Sánchez en la Fiscalía le da una orientación y firmeza diferente a los fiscales de los últimos 30 años anteriores, ¿no? Se refiere al tema político, ¿no? Yo tengo muchas quejas para la Fiscalía sobre estos casos que no son políticos. Se refiere a los casos políticos. Sí, a los casos políticos. Porque el país no es política, claro, nomás, pero no, bueno. pero es que estamos comentando lo político. No, está bien. Hay que igualito en el caso de eso. Duberly Rodríguez, ¿ya? O sea, estuve con el general, con siempre salgo en televisión, me olvido a veces el Quiabra. ¿no? Y Quiabra decía, es como la Marina y el Ejército en la lucha contra el sendero, en la lucha contra la corrupción, ahora son pues la Fiscalía y el Poder Judicial, y los comandantes son Pablo Sánchez y Duberly Rodríguez. O sea, estamos entrando en un enfrentamiento de ese calibre, ¿no? Porque la corrupción en el Perú no es equivalente a la lucha contra el terrorismo, pero ha teñido esta democracia en muchos aspectos, democracia de baja intensidad, para decirlo de manera decente, ¿no? Y por eso, ingenieros, que yo comencé diciendo que hay que respetar el trabajo
que hacen el Ministerio Público y el Poder Judicial, más allá de eventuales errores, deslices o sesgos que pueden ser temporales. Yo espero que mañana, pasado mañana, en los próximos días, se intervenga con la misma energía con que se ha hecho a Yoshiyama hasta a los demás involucrados, en general, a todos. Estaba buscando qué fiscal estaba a cargo del caso de Susana Villarán y es también el señor Hamilton Castro. El equipo especial de corrupción, anticorrupción del caso Lavallato, a cargo de Hamilton Castro, ¿no es cierto? Y que desde enero se le estaba pidiendo, bueno, ¿qué va a pasar con la señora Susana Villarán? Luego, además de las declaraciones y testimonios que hemos tenido directamente, con detalle de los montos de las personas y las circunstancias en las que se entregó dinero para la campaña, no, y ella sí era funcionaria. Era alcaldesa, estaban haciendo contratos directamente en ese momento con esas empresas. Muy comprometida y muy delicado el caso, ¿sí? Mucho más delicado que los otros. Que todo. Casi después de lo de Toledo, viene lo de Susana Villarán. Así es. Más incluso que Humala y Heredia, que están en la cárcel. Sí, yo creo que mucho más. Mucho más. Porque el momento en el que habrían recibido la contribución ya eran... era pues autoridad, alcaldesa, funcionaria, todo. Era alcaldesa. Claro, pues. Pero bueno, esperaremos entonces, como dicen acá nuestros invitados. A ver, vamos a ver qué es lo que dicen también justo sobre esto. Congresistas, tenemos 2 congresistas, Milagros Salazar. Vamos a poner sobre estos allanamientos que se han realizado hoy día. Ojo que yo no estoy en contra de que lo haga, pero lo que no es válido es que sea solo a nuestro partido y no allanen la casa de Susana de la Puente, se pregunta. Luis Alba Castro, Susana Villarán y hasta el propio Carlos Brus, que también es congresista, el ministro Carlos Brus. Mencionado, pero... Por haber habían 11, era en cualquier caso. Por haber participado en la campaña de Toledo en algún momento. Puede estar. ¿Y qué dice Héctor Becerril? Ministerio Público del fiscal blindador Pablo Sánchez actuando como brazo persecutor político del corrupto presidente PPK allana en forma selectiva casa de Yoshiyama, pero no actúa contra Susana de la Puente, la amiguísima del incapaz Morales. Ahora, si el señor Yoshiyama era tan cercano, y efectivamente lo era, Era secretario general del partido en ese momento. ¿Y qué pasó? Y jefe de campaña. Porque se especuló mucho, a ver, le preguntamos a Coti Tapia. hubo en un momento la especulación que Yoshiyama y Keiko Fujimori ¿habían roto palitos? ¿no es cierto? Se ven distanciados. Y que por eso ya de Yoshiyama no hemos sabido mucho, digamos, en esta campaña del 2016. Por ahí salieron algunos aportes que se hicieron, pero no ha sido tan cercano, ¿no? Incluso se especulaba que estos 2 asesores que ahora están con Keiko habían como dejado de lado también a Jaime Yoshiyama, que estaba tan cercano en la campaña del 2011. Entonces, ¿usted tiene información sobre esto? Creo que en esos años se especulaba de que la racia que hubo contra los históricos fujimoristas que no estaban en la plancha tenía mucho que ver con el jefe de campaña, que era Yoshiyama. Todavía no aparecía en la pareja esta Pili y Mili que están juntos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son Pili y Mili? No sé, pero ya me empuja Coti, Pili y Mili, caricaturas. Y las caricaturas son una forma de comentario político, ¿no? Son bueno, no recuerdo los nombres, los que son asesores de que... Figari, sí, pero que por lo menos Kenji los tiene, ¿cómo se llama? La pareja los tempestad. Todos los kenyistas lo tienen... Bueno. Les tienen bueno, pero rechazan. Por esa razón sospecho de que fue la decisión de Yoshiyama de ser alejado o alejarse de la candidatura y del propio Fuerza Popular. Proyecto político. Claro. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar porque todavía tenemos 2 temas más por cubrir y poco tiempo. Con Gerardo Sepúlveda. Con eso regresamos. Muy bien, estamos al aire otra vez. Por favor, nuestros invitados. Tenemos que tratar de usted todos de nuevo. Por favor. A ver, habló el señor Gerardo Sepúlveda. ¿Ustedes podrían mantener en secreto eso de que volvemos al aire y se ganarían con todos nuestros varias veces lo he pensado, la verdad, varias veces lo he pensado y no decirlo. Y seguir. Sí, pues, pero mejor no. Porque a veces dicen cosas... Subida de tono. Subida de grueso calibre, después pueden ganarse algunos juicios. Pero bueno, habló el señor Sepúlveda. Francamente, no ha dicho mucho el señor Sepúlveda.
Si hubiera dicho PPK me ha mandado a hacer los contratos, ahí sería tremendo escándalo, pero ha dicho lo mismo que dijo en esa entrevista que estamos viendo justo ahora, que le dio al periodista Fernando Vivas del Comercio, que existen estos contratos que se realizaron, que fueron todos transparentes, legales, pero Pablo Kuczynski no sabía absolutamente nada. Fue un largo interrogatorio, como de 13 horas, creo que duró hasta las 4 de la mañana en Chile. Él no dio mayores detalles, solamente su abogada. Bueno, vamos a escuchar, creo que la abogada del señor Sepúlveda. Ronnie Chang. Sí, para luego comentar acá con nuestros invitados. O sea, lo que puedo decirte es que él ha explicado con detalle, me han sido más de 100 preguntas, todos los servicios que él prestó, tanto en Westfield Capital como también en First Capital, ¿no? Lamentablemente los alcances de la investigación son totalmente reservados y por esa razón no puedo precisarles mayor información precisa, ¿no? Lo que sí puedo decirles es que luego de, como ustedes mismos lo han visto, varias horas de diligencias y de muchas preguntas, creo que han quedado bastante claros todos los puntos y además ha colaborado plenamente el señor Sepúlveda en que la investigación sea lo más clara posible y que pueda llegar al mejor curso. ¿Y se descartó entonces algún tipo de vínculo o participación del presidente cuando estaba todavía ejerciendo cargos públicos? Como te vuelvo a repetir, el señor Sepúlveda ha dejado bien en claro que ningún funcionario público ha tenido alguna injerencia en los contratos que se han realizado. Bueno, eventualmente recibiremos también una versión oficial, una transcripción oficial de lo que le preguntaron y respondió Sepúlveda, me imagino. Seguro. A ver, ¿qué dice el congresista Lombardi? Bueno, era de esperarse que Sepúlveda dijera lo que ha dicho, es decir, que se produjeron una serie de contratos en los que Pedro Pablo Kuczynski, en tanto que fue funcionario público, primero como ministro de Economía y luego como premier, no tuvo ninguna injerencia ni participación. Raro sería que Sepúlveda hubiera dicho, sí, he sido testaferro de Pedro Pablo Kuczynski, claro. Está bien. Hay que... Depende de lo severo de las preguntas. 100 preguntas, es lo que me ha llamado la atención. ¿no? Fue hasta las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Entonces, sí, sin tocar a la bruja Coti, pero 100 preguntas cuando el tema está tan claro en la definición de Sepúlveda, no se explicaría, ¿no es cierto? Y 13 horas hasta las 4 de la mañana, porque si la posición de Sepúlveda es claramente como se dice, entonces pues 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 preguntas para aquella pues, ¿no? Pero es que hay muchas cosas que se han hecho durante, o en el mismo momento que el presidente en ese momento tenía un cargo público, ¿no es cierto? Era funcionario. Y el argumento es que él no firmó ningún contrato, que lo firmó solamente el señor Sepúlveda y que no sabía lo que estaba haciendo su empresa, porque él se deshizo de todo lo que tenía que ver con esa empresa mientras él era ministro. Entonces, pero se dieron algunas cosas de parte del gobierno en ese momento a favor de las empresas que el señor Sepúlveda estaba asesorando. Entonces, probar ahí que ha habido efectivamente una conexión, me imagino que eso es el trabajo de la Fiscalía, ¿no es cierto? Porque hasta ahora solamente tenemos que el presidente ha dicho que no, que él no quiso saber, que él se acaba de enterar de esos contratos, que no sabía que se habían firmado, pero lo que dice también en la Comisión Lavallato es que, bueno, esos documentos tienen que haber pasado por lo menos por una revisión de quien en su momento era jefe de prevención y ministro de Economía, presidente del Consejo de Ministros, pero bueno, él dice que no sabía absolutamente nada. Pero por eso es que también imagino que han ido a hacerle unas preguntas y con detalles sobre fechas, sobre reuniones, etcétera, pues, ¿no? Pero bueno, ya tendremos los detalles más adelante. ¿En qué consistió la falta de prolijidad que el propio Kuczynski dijo en la que había incurrido? Porque algo de todo lo que ha pasado le tiene que haber parecido, digamos, inoportuno por lo menos, ¿no? Bueno, vamos con el último tema ya que nos está ganando el programa, y es sobre el magistrado Eloy Espinosa Saldaña. El presidente del Tribunal Constitucional, ustedes saben que lo que ha ocurrido es que se sabe ahora que el señor magistrado del tribunal, Eloy Espinosa Saldaña, no es doctorado por la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Y lo que ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional es que ha calificado esta situación de preocupante.
lo A pesar de que lo consignó en su hoja de vida cuando estaba aspirando a ser... postulando Así en es. el Congreso para tener este cargo. Hay algunos que dicen que, bueno, no podemos estar mirando esta minucia. Me recuerdo acá No, que- porque hubo una corrección, ¿no? Es decir, en la hoja de vida de Espinosa Saldaña, eliminando ese doctorado inexistente. Sí. Esa Él ha corrección dicho que hubo daría un cuenta error, de sí. su buena fe, digo yo. Si es que se produjo efectivamente, como parece demostrado, la corrección. Es decir, en una hoja de vida se pone doctorado en la Universidad de Buenos Aires, por las razones que fuera, pero luego se corrige. ¿Cuánto y se tiempo elimina. hubo entre una cosa y la otra? Me parece ¿no? que semanas. Semanas. Sí. Pero ante la misma institución ante la que se presentó la hoja de vida original. el Claro, Congreso lo que de él la dice es que en República. esa hoja de vida, en la original, nunca él puso que era doctor por esa universidad. Bueno, eso es que la defensa que él argumenta aquí, sus detractores aseguran que no. Pero bueno, a ver, ¿qué dice el ingeniero Tapia sobre este magistrado? Mi digo yo coincide con el digo yo del congresista. Claro. Ahora, lo que ocurre también es que Él. es un detalle más en medio de un mar Por eso, pues de digo, congresistas. si hubiera que- aguas que- calmas, que- esto sería una cosa a que han resaltar, pero consignado mira lo que en sus está hojas de vida sucediendo. datos académicos que no se corresponden con la realidad. Entonces, le dicen a uno, puso que era doctor y no era doctor y ya tienen la impresión de que es un tango más, ¿no? Ese es el caldo, digamos, en el que se cuece esta situación. Pero sería por un motivo, digamos, para que pueda, no sé, como o sea, acá... Tendrán que aclararlo ellos mismos, el Tribunal Constitucional. ¿No? Claro. Ahora, no es un Los requisito primeros tampoco. interesados, por los eso primeros interesados serán los otros miembros del tribunal que Claro. podrán pedir explicaciones a su colega y partner, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, entonces, por haber estado con nosotros. Nos reencontramos mañana, los esperamos, aquí en Portada. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Que se levante el Sport Boys, ¿ah?